Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, hermano. Bueno, vamos a regresar donde nos quedamos. Estábamos viendo, si no mal recuerdo, jueces. Y no me acuerdo si lo terminamos. Por ahí les envié, hasta donde me acuerdo, apuntes de. A ver, déjenme checar. Mm, checo. Este segundo trimestre. Lo último que les envié. Josué, no les envié jueces, ¿verdad? No, no, Ay, de acuerdo, Mirna nos manda un mensaje que no pueden abrir cámaras. Que todos deberían estar abriendo cámaras que pueden, ¿eh? Pero bueno, déjenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, me voy al WhatsApp para enviarles jueces y luego lo empezamos a leer. A ver, espérenme tantito, tantita paciencia. Si no lo han leído, empiecen a leer jueces. Les voy a hacer espérenme tantito, Sagradas Escrituras. Sube jueces, aquí está. Ya tienen ahí el libro de jueces en WhatsApp para que lo lean y contesten ya el cuestionario y vamos a hacer un resumen antes de entrar en materia, ¿no? Bueno, después de Josué, creo que ya habíamos hecho la introducción y todo, pero no les había mandado el apunte, bueno, fue mi error. Después de la muerte de Josué, aparentemente queda sin liderazgo la nación. Dios entonces levanta jueces. ¿Qué hace un juez? Un juez es el que imparte justicia. Y de alguna manera estos jueces, hay tres formas en que se levantaron. Una por iniciativa propia, los que tenían capacidad de liderazgo, ellos mismos se autonombran jueces, autoridades. Entonces, por iniciativa propia. Otra, el mismo pueblo, reconociendo las características que tenían las personas de liderazgo, ellos mismos los nombran jueces. Y la tercera es por designio divino. Dios escoge a ciertas personas y los dota con ciertas cualidades para llevar a cabo una obra. En este caso, una obra libertaria, porque sucedía que el pueblo que no tenía liderazgo se contaminaba con la idolatría y con las costumbres de los pueblos que le rodeaban y pecaba. Dios permitía que entonces fuesen subyugados. Cuando eran subyugados, clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador.
Mientras ese libertador estaba, buscaban obedecer la ley de Dios. En cuanto moría, otra vez se descarrilaban. Dios levantaba otra vez el juez que los libertaba de la esclavitud y otra vez se volvían a Dios por un tiempo mientras estaba ese juez. En términos generales así fue. Ahora, yo decía que hay ejemplos de designios divinos para jueces, como por ejemplo el más sonado caso y el más conocido es el de Sansón, que fue escogido desde el vientre de su madre, nació nazareo. ¿Qué era el nazareato? ¿Qué era el voto de nazareato? ¿Quién sabe? No cortarse el pelo. Nada más. ¿Qué No, y más? no tomar sidra en diciembre. Bueno, no beber vino. No tomar cosas fermentadas, incluyendo vino y sidra. Sí, y no cortarse el pelo como No uno. cortarse el pelo y supuestamente alejarse de pecado, ¿no? ¿Por qué digo supuestamente? Digo, porque esas son las, en eso consistía el voto de nazareato. Y Jesús también, por eso se dejó el pelo. El voto de nazareato podía ser para toda la vida o podía ser por un tiempo. Ahora, yo decía que por designio divino el más conocido es Sansón, pero muchos de los demás jueces no eran gente notable, notable en el sentido de liderazgo, de autoridad. Bueno, la autoridad se puede establecer de tres maneras. Hay una autoridad posicional. Cuando alguien es nombrado para un ministerio, por ejemplo, ya de entrada, al hacerse, al asumir ese encargo, ese cargo, ya tiene una autoridad posicional, una autoridad que le da su posición. Hay una autoridad que se puede exigir y tomarla de manera unilateral, o sea, por mis fuerzas yo la tomo y detento esa autoridad, aunque me convierta yo en un tirano. Y hay otra autoridad que es la más deseable, la autoridad espiritual. ¿Cómo se adquiere esa autoridad espiritual? Primero, porque yo estoy subordinado a Dios y Dios es el que me respalda. Y mi carácter, mi conducta, mis frutos me dan esa autoridad. Yo no puedo señalar los errores de otros si yo tengo esos errores en mí. Hay una autoridad moral, una autoridad en relación al carácter. La autoridad ideal o la autoridad espiritual debe de conllevar precisamente esas cualidades de carácter. Muchos de los jueces tenían una autoridad de liderazgo o una autoridad en el sentido de tener las cualidades de liderazgo, pero no cubrían las cualidades espirituales. Sin embargo, Dios los toma y los forma de tal manera que, obrando Dios en ellos, el pueblo pudo reconocerlos como jueces. Por un lado, el pueblo les reconocía y el mismo juez se tuvo que ajustar a las demandas de Dios. O sea, Dios toma a alguien que tiene nada más cualidades de liderazgo y lo transforma para que se sujete a sus principios y entonces sea reconocido como juez. Entonces, un juez, aunque inicialmente podría haber sido malo, al asumir una posición dentro del ámbito de Dios,
Dios lo transforma y lo moldea para que ejerza ese ministerio de juez. Entonces, bueno, esos son los jueces. Se redondea el número de jueces a 12, porque el 12 de alguna manera tiene un significado dentro de los judíos, ¿no? Por eso también son 12 apóstoles, 12 tribus, 12. Se redondea el número de jueces 12 a, meses. perdón, 12 meses. bueno, 12 meses del año, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, ¿quién ha leído algo de jueces? ¿Qué pueden Yo, comentar de lo que le han leído? Porque digo, si no, van a tener que leer el libro, es cortito, van a tener así rápidamente, sí lo pueden leer y ir de alguna manera, miren, dejen, el proyecto Biblia tiene espérenme tantito. Mm, ay, no, déjenme echar mano de. Como siempre, les voy a compartir el proyecto Biblia, que nos hace un resumen de los libros para entrar luego más con más detalle. Si hay alguna cosa, No se escucha el video. ¿no se escucha? Ah, No. no. déjenme, espérenme tantito. Es en el compartirles, espérenme tantito. Qué bueno que me avisaron. Ok, déjenme ver. Aquí está, ya. Dice, El libro bíblico de los Salmos es una colección de antiguos poemas israelitas. El primer poema de esta colección es el Salmo 1. El Salmo 1 es
Ya. Ahora sí, espérenme. Ok. ¿Qué hice que no sale? Aquí está. A ver. Ya. Ahora sí va. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás. Como que, déjenme ver, la nitidez no está muy bien. Debería estar bien. Comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político, militar, un jefe tribal. Y necesita ser advertido. El libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra.
Ya no se oye ni se ve, hermano. Ah, espérame. Ay, algo pasó. Déjenme, ¿qué pasó? ¿Ahí se oye? ¿Sí se oye? No, no se Eso es oye. hasta ahora. Pregunto y no me dicen, déjenme. A ver, Es que tenía cerrado mi micrófono. déjenme ver. Comparto, sonido. Ay, ya me tardé mucho con esto. Ahí va. Así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido. El libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez.
El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un Dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, fue muy rápido. Pero ¿de quién habla? Que fue como un matón, que fue como un sicario, ¿no? Este Jefté. Jefté. Es que fíjense que les digo, uno pensaría que al ser juez y que detenta un ministerio en servicio a Dios, pues la gente debería ser de lo mejor, ¿no? Y en este caso, Dios se ve obligado por las circunstancias a echar mano de estos hombres con todos esos antecedentes. De alguna manera, algunos de ellos llegan a conocer a ese Dios,
pero otros, pues de plano no sirven para un propósito, pero no, como decir, sirven para la obra, pero ellos no se benefician de su ministerio, cuando debía hacer eso, ¿no? O sea, yo estoy haciendo la obra de Dios y si me humillo y busco a ese Dios, voy a tener, además de ser usado, voy a obtener la salvación y voy a conocer a ese Dios, pero no sucede con muchos. Si acaso, por ejemplo, Sansón, si al final no se hubiera arrepentido y no hubiera hecho lo que hizo, se hubiera perdido. Aun cuando nació con el obrar milagroso de Dios desde que estaba en el vientre de su madre fue escogido para su misión. Pero Dios no obliga a nadie. Él tenía su libre albedrío. ¿Y por qué se inclinó Sansón? Por los placeres sensuales. Eso lo llevó, o sea, ¿se han preguntado ustedes qué hubiese sido del ministerio de Sansón si él se consagra a Dios? Con esas cualidades, No, pues sí. otra cosa hubiera sido. Pero bueno, ¿a qué horas termina? ¿Cómo vamos en tiempo? No sé. Ah, todavía tenemos, 3 minutos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir. Bueno, voy a abrir Reyes, jueces. ¿Sí ven el apunte? Sí, Bueno, este es el que les dejé. libro de los jueces. Los dejé en el WhatsApp. Aquí está la introducción del autor, el escritor, fecha aproximada del libro, periodo que abarca, tema general, una descripción del libro, temas sobresalientes, el periodo después de José, la apostasía, cautividades y la anarquía. Va mencionando así de manera resumida cada uno de los jueces, porque de muchos de ellos no hay mucha información, ¿eh? De los más sobresalientes o de los que más se conoce, digo, por norma, digo, Sansón, Gedeón es uno también bueno, pero en fin, ahí pasa hace un repaso de los 12 jueces y al final la anarquía en la que cae Israel y trae un cuestionario de 24 preguntas. Lo van a leer y contestar y me van a traer las dudas el próximo sábado. Inmediatamente que terminen de contestar el cuestionario, dentro del tiempo de los jueces, sucede la experiencia del libro de Ruth. O sea, el libro de Ruth se desarrolla en este tiempo de jueces. Entonces, inmediatamente que lo acaben de leer y contestar las 24 preguntas, se van a leer el libro de Ruth, que son 4 capítulos, creo,
que aparentemente se ven muy rápido, pero también tiene toda una enseñanza, el libro de Ruth. ¿De acuerdo? A ver, no, todavía tenemos 10 minutos. Todavía tenemos 10 minutos. Entonces vamos a aprovecharlos. No sé qué comentario, pregunta tengan. Porque bueno, les digo, es todo un ¿cómo decirles? Como que todos caen en un esquema. O sea, los israelitas desobedecen a Dios. Por su desobediencia, Dios permite que los subyuguen. Cuando son subyugados o esclavos de algún rey, ellos oran, claman y piden un libertador. Dios les envía ese libertador, los liberta, y cuando está ese tiempo, ese libertador, se ajustan a los principios de Dios. Muere ese libertador y Israel vuelve a pecar. Dios los vuelve a disciplinar y a subyugar. Claman, Dios les envía, son libres. Mientras vive el libertador, se ajustan a los principios de Dios. Muere el libertador, otra vez caen en el pecado. Es un esquema en el que caen, caen y caen. Y cada uno de estos jueces tiene la misión de libertarlos. Déjenme ver, hay alguien que va a entrar. Espérenme. Ya. Les digo, entonces, léanlo independientemente de lo que traiga ahí, quiero pensar que les van a surgir preguntas y dudas, ¿no? Gedeón es otro de los casos. ¿Qué sobresale de Gedeón? El que prueba a Dios, a ver si lo que confirmara pues el llamado del vellón, Sí, ¿no? es uno de los ejemplos que, digo, de alguna manera también, aunque le transmitimos a Dios duda, pero no es malo, ¿no? Porque, digo, muchas veces también nos vemos nosotros en encrucijadas de ese tipo. ¿Qué hago? ¿Es cierto o no es cierto? Yo no me siento digno, yo no soy capaz, ¿de verdad me estás asignando algo a mí, Señor? O sea, algo parecido le pasó a Gedeón. Gedeón tenía que asegurarse, ¿no? Si de verdad quieres esto, que pase esto. Quiero una señal para confirmar mi llamado o lo que me estás pidiendo o lo que tengo que hacer. Si pongo un vellón en la mañana cuando cae el rocío y el vellón está seco, entonces eso me va a indicar. Sucede eso que pide y de todos modos, bueno, Señor, no te enojes, pero ahora al revés, ¿no? O pide señales así que para él son válidas, ¿no? ¿Cuántas ocasiones también nosotros nos vemos en esa circunstancia? Que Gedeón estaba dudando de Dios, que lo estaba poniendo en un predicamento, que etcétera, etcétera. Pues sí, pero también eso nos pasa a nosotros. A veces también no queremos fallarle a Dios, ¿no? Bueno, total que Dios accede. Tú vas a libertar a mi pueblo. El enemigo tenía que como 200,000 efectivos, ¿no? Y Gedeón junta 30,000.
aunque estaba la batalla desigual, pero con todo, ¿saben qué le dice Dios a Gedeón? De esos 200,000, digo, de esos 30,000 que tengo para enfrentar a esos 200,000, son muchos. Disminuye de esos 200 que queden nada más, digo, de esos 30,000 que queden nada más 6,000. Oye, Señor, yo pensaba que me ibas a dar más gente y me estás quitando. Pues sí, porque yo lo que quiero es hacerles ver que el que gana las batallas soy yo. Si yo gano la batalla con esos 30, se van a ensoberbecer y van a decir, es por nuestras fuerzas que triunfamos. Entonces, de esos 30,000, vas a dejarle nada más 6,000. Los vas a llevar al río y en la forma que beban el agua, eso te va a indicar quiénes se van y quiénes se quedan como aptos para El la agua. batalla. Y es en la forma que tomaban el agua. Bueno, ahí quiero que vean y que me expliquen en qué consistió eso y por qué. Lo tienen que leer. Y Ah, con es que uno, sí, lo que pasa es que unos tomaban el agua así que se metían la cara y otros nada más lo agarraban así con la mano, ¿no? Y entonces ahí estaba la diferencia. Y y creo que al final son 300, ¿no? ya ni me acuerdo, ahorita nada más les dije así una cantidad, porque no me Pero, acuerdo bien pero, o sea, pero yo por eso me imagino que también hay una película, ¿no? De los 300 y creo que de ahí agarraron ese, ¿cómo se llama? Esa idea, ¿no? lo que pasa, pues más que agarrar de la idea, con a ver, esto debió ser antes, porque más adelante es Sí, con los griegos. con los griegos que si no recuerdo, y sí existe una película precisamente porque es digamos, se Sí, hizo para resaltar el valor de esos 300. 600. Por poner, vamos a darle relevancia al hecho, no a las cifras, ¿no? Pero nada Ajá, más, sí, 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 sí. digamos que con esos 600 se tenían que enfrentar a un ejército de 30,000 hombres, ¿no? Y para que ese ejército de 30,000 no llegara y los venciera, tenían que, creo que fue en el paso de las Termópilas, algo así. O sea, tenían en un lugar geográfico, tenían con esos 600 hombres detener a ese ejército. Sí, Era ir al suicidio, porque 30,000 hombres enfrentándose a 600, pues los iban a deshacer. Pero la proeza era que fueron a ese lugar y ahí los detuvieron. Creo que murieron todos, pero lograron su cometido de detener al ejército, al menos por un tiempo, para darles lugar a no sé qué otra cosa, ¿no? Algo así. Entonces, es algo parecido, nada más que con Gedeón eran pues aspectos espirituales que de alguna manera, desde que entró Israel a tomar la posesión de la tierra, lo hizo a base de principios que son contrarios a toda razón humana. Simplemente la toma de Jericó dice que era una ciudad amurallada. El grueso de la muralla cabía un carro al lado con un caballo de esos tiempos, o sea, de ese grueso eran. Era una ciudad fortificada, organizada, seguro con su guardia, con su ejército. Sin embargo, Dios dice, a ver, vienes Josué, hecho. tomar. Josué le dice a Dios, bueno, ¿qué me vas a mandar? Tanques, artillería, aviación, morteros, o sea, todo lo que necesito para tomarla. No, nada más le vas a dar 7 vueltas, una diaria.
y el último día 7 vueltas y vas a gritar y la ciudad se va a caer. Ah, sí, cómo no, señor. Pues eso pasó. Y así fue Dios mostrando que a base de sus principios se ganan las batallas. Porque primero fue disminuir el número de gente de Gedeón y quedarse con 600, por decir. De 3,000 o de X número, quedarse con 600. Y luego la estrategia que utilizaron para atacar al ejército enemigo. ¿Recuerdan cuál fue? Con esos 600. O sea, que llevaran un cántaro Sí. y dentro de ese cántaro una antorcha. Ah, una antorcha. Entonces escondieron la antorcha en ese cántaro y fueron caminando cercano al ejército enemigo. Y en el monte se distribuyeron y a una orden descubrieron las antorchas, entonces se veía a lo lejos y gritaron y rompieron los Los cántaros. cántaros. Entonces, psicológicamente vencieron al ejército enemigo. Es más, ni siquiera lo enfrentaron porque dicen que fue tal el estruendo y yo creo que marchando y se oían y cuando vio el enemigo no veía nada y de repente quitaron el cántaro, se veían las antorchas distribuidas, gritaron y luego rompieron el cántaro. El ejército enemigo se confundió y dice que se pelearon entre ellos mismos se mataron. O sea, la estrategia de Dios es completamente contraria a la razón. Y así fue como conquistaron, ¿no? Pero Gedeón no se creía capaz de llevar a cabo lo que Dios le pedía, ¿no? Es más, déjenme ver ahorita, ya están queriendo entrar a... ¿Quién es Francisco? Bueno, yo lo mando a Sexto, pero no sé si... A ver, déjenme ver. Pero lo que fue, bueno, eso estamos hablando solamente de Gedeón, pero respecto a todos los jueces, que por ejemplo el pueblo necesitaba que lo ayudaran y de repente volvían a caer, otro juez volvían a caer. Entonces yo creo que es un símil que estamos viviendo hoy, que y estamos, bueno, hay gente que está un rato y se va. Pasa como la pandemia, ¿no? Que estamos todos, hay un buen grupo, se van y ya no regresan. Entonces yo creo que, y de ahí empieza, no sé, ahí decían que volvían a pecar y aquí le podemos llamar apostasía, ¿no? Así es. Yo veo otro, dentro de eso mismo, otro aspecto, porque muchas veces la gente se va tras los líderes, siguiendo al ungido. Yo no digo que eso sea del todo malo, sino yo lo que digo es que más bien, sí, para eso levanta Dios a los líderes, van a ser ejemplo, van a enseñar, pero al final yo de manera personal tengo que tener un encuentro personal con Dios. Porque si yo pongo toda mi fe, mi entusiasmo en el líder, y si falla el líder, y si ya no está el líder, pero Dios sigue estando, ¿no? ¿Y a quién estoy Sí, siguiendo? Pues sí, al líder, pero hay ¿recuerdan cuando Josué sustituyó a Moisés? ¿Cuál fue la condición que el pueblo le puso? Si Jehová tu Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, entonces te seguimos. entonces te aceptamos. Entonces, esa es la condición, sí, yo voy a seguir al líder, pero mientras el líder sea fiel a Dios y mientras el líder esté, yo voy a aprender lo que ese líder me proporciona porque está siendo usado por Dios.
pero al final el propósito de eso es que yo tenga mi propia relación con Dios, porque Claro. si el líder no está, si el líder falla, si ya no están dadas las condiciones, yo ya sigo a Dios, porque yo ya tuve mi encuentro personal con Dios, y al que voy a seguir es a Dios, porque si me voy a seguir al líder. depender de los líderes, Es idolatría. por un lado, y a la vez es algo inestable. Es algo que va a fallar. Sí. Entonces, bueno, así fue la historia de los jueces. Léanlos y ya después hablamos. Contesten el cuestionario. Estoy esperando a ver, ¿qué maestro sigue con ustedes? La hermana Esther, no la veo. Y tengo otra clase que me están ya esperando. ¿Qué hago? Ay, La esperamos, hermano, si quiere. pues yo creo que sí. 100. No, pues sí, es que ya me están esperando en la otra clase. Sí, también es Y una grosería hacerlos esperar. ya les dejé la tarea. Entonces, Sí. lean jueces, contesten el cuestionario, apunten sus preguntas para entrar inmediatamente el otro sábado a ver Ruth. Y lean Ruth si pueden, son 4 capítulos chiquitos, se los van a aventar bien rápido. Y el otro sábado mismo les dejo ya o a menos que les deje también Ruth ahí. ¿Pero qué? ¿Un Una vez, cuestionario o qué? es igual, apuntes y cuestionario. Bueno, vamos a hacer eso. De todas maneras vamos empezándole, si no lo acabamos, pero pues a lo mejor sí lo acabamos. Bueno, vamos a darle prisa. Jueces ya se lo leen, contestan el cuestionario y empiezan a leer Ruth. Y el otro sábado ya se los pongo. Nos vemos el próximo sábado. Sí, hermano. Dios le Ojalá bendiga. que llegue la hermana Esther. Voy a estar al pendiente para enviarla al grupo. Sí, hermano, gracias.